4, el apartado número 4, que también tiene diferentes capítulos, a la cual el Rav le ha llamado la Kabbalah y la ciencia. Me imagino, y esto lo vamos a ver más adelante, que todos estos capítulos que vienen en este apartado que se llama Kabbalah y ciencia, lo que nos quiere decir el Rav y los cabalistas es que, por principio, la Kabbalah es una ciencia. ¿Por qué? Porque tiene un sistema y porque tiene un objeto también y tiene un sujeto y está sujeta a comprobación. Es decir, como estamos acostumbrados a vernos en la materialidad, el estudiar bajo una ciencia, bajo un sistema científico. Así es la Kabbalah. Lo que pasa es que en la Kabbalah el objeto y el sujeto pues es el mismo hombre, es el que ve y es donde se aplica esta ciencia y tiene características muy concretas, pero muy distintas a lo que estamos acostumbrados a ver en la ciencia material o en la ciencia corporal o en la ciencia terrenal o en la ciencia donde estamos actualmente, que es esta realidad. Entonces, lo que seguramente quiere comentar el Rab aquí es mostrarnos que esas características de la Kabbalah son únicas, pero que no difieren en el concepto de ciencia. Por lo tanto, la Kabbalah no es absolutamente nada como mucha gente cree que es astrología o brujería o hilos rojos o adivinación. O vaya usted a saber qué tantas cosas le meten al nombre de Kabbalah. La Kabbalah es muy simple y no tiene nada de esos conceptos, mucho menos religiosos, místicos, esotéricos, filosóficos, etcétera, etcétera. Es un método muy científico donde la comprobación de todo lo que se ve en el sistema es el mismo sujeto, el mismo observador, el mismo estudiante. Y entonces ese estudiante que ya pasó por esa comprobación de todo lo que es la Kabbalah, te dice solamente, pues no te puedo, dice así, 2 puntos, no te puedo decir más, ven y ve. ¿Qué quiere decir? Ven y compruébalo tú mismo, para que tú mismo te des cuenta de los atributos que tiene la Kabbalah. En fin, vamos a comenzar con esto y ya ahondaremos mucho, pero mucho durante el camino espiritual de la Kabbalah sobre estos conceptos. Vamos a ver qué nos quiere decir aquí el Rav en este libro, que no deja de ser un libro muy básico y muy motivador para realizar a futuro nuestro camino espiritual. Vamos a ver qué dice el primer capítulo. Un cabalista, un genetista y el sentido de la vida. Primera parte. Veamos. Dice así: si cree que la generosidad tiene su origen en la buena voluntad y en la preocupación por los demás, piénselo de nuevo. Recientes investigaciones genéticas demuestran que puede ser solo una cuestión de genes. Según la Kabbalah, sin embargo, esto no es ninguna novedad. Bueno, veamos qué quiere decir el Rab con esto. Dice así: el periódico de investigación que se llama Genes, Brain and Behavior, que significa genes, cerebro y comportamiento, que recientemente publicó los resultados
de un estudio efectuado por la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde muestra que las personas con un conjunto de genes específico poseen un 50 más de predisposición a ser generosos con su dinero. Junto al científico que encabezaba este equipo de investigación, el profesor Richard P. Epstein, discutimos, dice el Rab, los nuevos descubrimientos y sus implicaciones. El doctor Epstein sostiene que nuestros genes son parcialmente responsables de todo nuestro comportamiento. Y pregunta el Rab, ¿por qué parcialmente? Pues porque lo que no está determinado por nuestros genes lo está por la influencia de la sociedad. Esto explica científicamente lo que la Kabbalah afirma desde hace muchísimo tiempo. A continuación, vamos a poner, o el Rab nos describe unos fragmentos de aquella conversación donde se manifiesta por qué la Kabbalah, los recientes descubrimientos científicos, no son motivos de sorpresa para la misma. Y comenzamos. Comenzamos a investigar genes específicos para ver si influyen en el altruismo, utilizando un juego sencillo para hacerlo. A una persona se le dio un sobre con dinero. Podía quedarse con todo el dinero o dar una parte a otra persona sin saber nada acerca de ella, si lo necesitaba, si era un millonario o un simple indigente. Cuando presenté este paradigma, me dijeron, vamos, ¿qué clase de tonto renunciaría a alguna parte del dinero? Cualquiera tomaría todo el dinero y se iría a su casa. ¿Cuál es la motivación para regalarlo? Pues resulta que el 20% de la gente tomó el dinero y casi la tercera parte de las personas le entregó la mitad a alguien más, sin saber si esa otra persona realmente lo necesitaba. Michael Lightman dice, Michael Lightman, entonces, ¿cuál era su motivación para hacerlo? Y el doctor le dice, eso no nos queda claro. Los economistas lo llaman altruismo. Michael Lightman dice, bueno, sobre este punto, la Kabbalah está en desacuerdo. La Kabbalah sostiene que estamos todos hechos de una sustancia egoísta y que los altruistas son de hecho también egoístas. Simplemente tienen una motivación diferente, ya que no puede existir, y esto es importante, ya que no puede existir ninguna acción sin una motivación. Si yo, dice el doctor Lightman, si yo le entrego algo a alguien, debo de tener el, entre comillas, combustible o energía o la fuerza motriz para llevarlo a cabo.
Para poder realizar una acción, debo justificarla. Mi cuerpo o mi yo debe saber que se beneficiará de tal acción. Mi cuerpo o mi yo debe saber que se beneficiará de tal acción. Mi cuerpo o mi yo debe saber que se beneficiará de tal acción. Yo me puedo beneficiar al tomar algo o al dar algo. Cualquiera de los casos, ya sea tomar o dar, es internamente, y esto es muy importante, internamente un acto de recibir. Aunque, sin embargo, puede que sea visto desde afuera como una forma altruista. Epstein dice, algunos probablemente digan que incluso si una persona le da dinero a otra, pues recibe algún tipo de recompensa. Al menos en su cerebro así lo concibe. Y esta es la motivación para hacerlo. Así es que la persona no lo habría hecho sin que se le diera esta recompensa. En términos de las ciencias del cerebro, la recompensa es una sustancia química que es liberada, que te hace sentir bien. No importa de forma en que se vista. Cuando tú recibes algo o quitas algo o das algo que te crea una cierta recompensa, un cierto bienestar, es cierto, es una sustancia química que se libera en tu cuerpo y que te hace sentir bien. Y en este sentido, dice el doctor Richard, es una sustancia química que es liberada y en ese sentido usted está en lo correcto. No hay altruismo sin recibir alguna retribución. De lo contrario, la persona no estaría motivada a hacer nada. Y el doctor Lyman dice, así es que existe, dice el doctor Lyman, una especie de mecanismo dentro de cada persona, por medio de la cual se libera una sustancia química que le provoca placer. Y por esto, ella es capaz de dar algo. Y sucede en diferente medida, en unos más que en otros. Pero, y es aquí lo importante, o es una de las cosas más importantes, está predeterminado dentro de la persona. Por lo que no existen egoístas ni altruistas aquí, sino que todo está determinado de acuerdo al desarrollo natural de cada uno. Es como uno nació. Punto. Y el doctor Richard dice, correcto, pero los genes no determinan el 100% de la acción. La mayoría de las personas hoy día reconocen que la influencia de la sociedad también juega un rol importante y
Dice el doctor Lyman, ¿de qué manera? Y el doctor Richard le dice, es mucho más fácil caracterizar genes que comprender y explicar la influencia de la sociedad y cómo precisamente una persona fue influenciada desde su nacimiento. Pero los investigadores están estudiando este tema. Por ejemplo, remata el doctor Richard, hoy sabemos que existe un gen responsable de los impulsos violentos y puede parcialmente explicar por qué una persona podría ser un criminal. Los investigadores han descubierto que el efecto de este gen depende de la exposición a la violencia que haya tenido esa persona durante su infancia. Es decir, el gen puede volverlo violento solo si usted ha experimentado violencia cuando era un niño. Pero sin la influencia social, el gen se mantiene neutro, dormido. Allí está, pero está dormido, neutro. Michael Lyman dice, entonces debe existir algo más que haga realidad esta inclinación que desde un principio existe solo potencialmente, hablando de los genes dormidos, porque un gen dormido entonces es una situación que existe potencialmente. El doctor Richard dice, sí, una combinación de nuestra educación, los padres, la escuela y la sociedad determinan nuestras acciones. Pero los genes también son importantes. Son responsables en un 50% de las cosas que hacemos. Por eso nosotros decimos que lo traemos, entre comillas, de fábrica. Hasta aquí es la primera parte. Veamos la segunda parte. Un cabalista, un genetista y el sentido de la vida. Segunda parte. Dice así. Si los genes tienen una influencia tan determinante sobre nuestras vidas, ¿hasta qué punto somos libres? Es la cuestión. La ciencia y la cábala se fusionan para darnos la respuesta. Dice así. En un artículo reciente de la revista Time, que ha sido titulada como una cuestión, ¿está nuestra felicidad predeterminada? Así lo titula. En ese artículo se cita un nuevo estudio realizado por expertos en genética de la Universidad de Edimburgo. La conclusión a la que llegaron es que los genes determinan en un 50% los niveles de felicidad de las personas. Para seguir profundizando en un tema tan apasionante, presento, dice el Rav, la continuación de mi plática con el genetista Richard Epstein. Encuentro que puso de manifiesto nuevamente las coincidencias entre el enfoque científico sobre el ser humano y la Kabbalah. Dice Michael Lyman, considerando todo lo que está sucediendo en el mundo hoy día y todo lo que ya hemos conversado, surge la cuestión, ¿acaso puede todo esto despertarnos cierta esperanza sobre el mejoramiento del hombre, volviéndolo más altruista con el fin de beneficiar a la sociedad? Quizás podamos utilizar estas influencias externas
para provocar que aparezcan genes altruistas y volverlos más activos. Y pregunta el Rab, ¿esto es posible? El doctor Richard dice, a decir verdad, mi opinión personal es que la genética no puede ayudar en este campo. A pesar de que yo mismo soy un genetista, creo que la manera más efectiva de modificar el comportamiento de una persona, es decir, él considera que la manera más efectiva para cambiar a una persona del egoísmo al altruismo es a través de la educación y de la sociedad. Y Michael Lyman dice, la Kabbalah sostiene que debemos desvelar el proceso general que está atravesando la humanidad. Es decir, que el ego del ser humano aumenta constantemente de una generación a la siguiente. Primera característica. Y en estos momentos está alcanzando dimensiones que implican un peligro real para la humanidad, como lo estamos percibiendo últimamente, a través de una terrible influencia sobre el medio ambiente, por ejemplo. Entonces, si este proceso se nos hiciera evidente, entonces la sociedad empezaría a recibir este mensaje a través de los medios, influyendo a cada uno de nosotros de forma personal. Porque naturalmente lo que la sociedad acepta como un estándar es aceptado también por el individuo. Y yo hago aquí un comentario nada más. Vean lo que ha pasado de un año para acá. Bueno, sigo leyendo. Solo debemos explicar la causalidad de las cosas y su propósito, porque la naturaleza está organizada de la manera en que lo está y hacia dónde nos lleva. Y pregunta Oren Levy, que es reportero del periódico Kabbalah Today. Oren dice, si los genes determinan el comportamiento, surge la cuestión, ¿queda entonces algún lugar para el libre albedrío? Y el doctor Richard le responde, una vez me preguntaron en una entrevista radial de la BBC si la, entre comillas, coartada del gen sería aceptada en una corte judicial. La respuesta es negativa. No la aceptarían. Pero si me pregunta a mí personalmente si una persona nacida con genes malos, por ejemplo, con un padre alcohólico, una historia de violencia familiar, y que luego asesinó a alguien de una puñalada en un incidente en un bar cuando tenía 25 años, ¿sería culpable esta persona? En cierta forma, por lo que yo entiendo de la genética, por lo que yo entiendo de la sociología y la antropología, tendría que decir que este hombre no tenía demasiada alternativa o elección. Quizás en el último momento él podría haber decidido no haber sacado el cuchillo y asesinado a la víctima. Pero piense en todo su mundo.
Su mundo entero estaba transcurriendo en una dirección equivocada. Todas las cartas estaban jugadas en su contra. El homicidio había sido concebido desde muy temprano en su vida. Por otro lado, la sociedad no puede perdonar esto. Y Lloren dice, antes usted mencionó que lo que una persona hace está predeterminado en un 50% por sus genes. ¿Qué hay? Pregunta Oren Levy. ¿Qué hay del otro 50%? Y el doctor Richard le responde, eso surge de la sociedad, de la educación que uno recibe de sus padres o de su escuela. Así que Oren dice, así que esto suma el 100%, 50% de genes y 50% de sociedad. Entonces cuestiona Oren, ¿dónde me encuentro yo? ¿Qué queda entonces de la persona misma? Y el doctor Richard le dice, esa es la pregunta. Y Oren responde con una cuestión. ¿Y qué dice el doctor Lyman al respecto? Desde el punto de vista de la Kabbalah. Michael Lyman responde. ¿Qué puedo decir al respecto? Y remata el Rab. No hay libre albedrío. No hay libre albedrío. El punto del libre albedrío, dice el doctor Lightman, no puede encontrarse aquí. Punto. La sabiduría de la Kabbalah explica que no hay libre albedrío en nuestro mundo, es decir, en la corporalidad. Nosotros, dice el Rab, no nos encontramos libres aquí. Como individuos, no elegimos nada de lo que recibimos al momento de nacer, incluyendo nuestro entorno, nuestra familia, nuestra escuela o cualquier otra cosa de nuestra vida. Y cuando crecemos, digamos a los 20 años, no poseemos nada que nos pertenezca realmente a nosotros mismos. Todo, absolutamente todo, estas son palabras mías, pero sigo leyendo, todo nos fue impuesto de una u otra manera. Así que, entre comillas, dice el Rab, este adulto no es realmente yo, propiamente hablando, ya que aún no podemos hablar de que haya un yo. Y cuando comenzamos a dirigir nuestras vidas de acuerdo, y esto es, de acuerdo a los medios y a la sociedad que nos influencia, jamás llegamos a expresar nuestro yo. Podemos incluso no llegar siquiera a sentir jamás que poseemos el potencial para trascender este tipo de existencia. La sabiduría de la Kabbalah o la Kabbalah explica que una persona siente su yo a través de una necesidad interior que lo urge a revelar su divinidad, a trascender su naturaleza humana y a descubrir el mundo espiritual y la fuerza superior. Y ahí es donde encontramos el libre albedrío. Pero en nuestro mundo, remata el Rab,
ciertamente no existe libre albedrío alguno. Bien, un cabalista, un genetista y el sentido de la vida, y entra la tercera parte de estas pláticas. Dice el Raf, investigaciones recientes indican que el grado de evolución genética del ser humano ha sido mucho mayor en los últimos milenios que durante los millones de años que precedieron. Pero, ¿realmente estamos mejor? La interrogante que surge es si esta evolución nos ha traído también un mayor desarrollo espiritual. Porque nos ha traído un desarrollo, estas son palabras mías, nos ha traído un enorme o un acelerado desarrollo tecnológico, sobre todo del siglo XX para acá. Tenemos formas de satisfacer necesidades enormes. Tenemos formas de transportarnos, ya no vivimos en cuevas, tenemos casas, tenemos ropa, tenemos comida y tenemos una forma de vida mucho más cómoda que la que teníamos hace 5 siglos o hace 6 siglos o hace un milenio. Pero la pregunta del rap sigue estando ahora aún más determinante. ¿Estamos teniendo mayor desarrollo? Porque cuando tenemos desarrollo espiritual, en la forma correcta de la palabra, es cuando la civilización realmente está dando un salto hacia la superioridad. Mientras, solamente tenemos mejores formas de satisfacer nuestras carencias en este mundo, pero para nada somos una civilización, digamos, superior, porque tenemos muy poco avance espiritual. Esto no le gusta a la gente, no le gusta a muchos estudiosos, pero es una cruda verdad. Bueno, vamos a seguir leyendo. Un estudio a gran escala realizado recientemente por los científicos de la Universidad de Utah en Estados Unidos, con el propósito de identificar variaciones genéticas, reveló que la evolución humana se está acelerando. El antropólogo Henry Harpening es coautor de la nueva investigación. Dice que las transformaciones más significativas se han producido entre los últimos 1000 y 2000 años. Los cambios genéticos significativos se atribuyen a la explotación demográfica mundial. Pero de generación en generación nos hemos ido desarrollando cada vez más opuestos a la ley general de la naturaleza. ¿Y cuál es la ley general de la naturaleza? La ley del otorgamiento y el amor. Y el producto o el resultado de esta oposición nos ha llevado a sufrir más. Aun cuando parecemos estar rodeados de todo lo mejor en la vida. Y remata aquí el rap, y esto es muy importante. Por eso es importante que comprendamos que solo elevándonos por encima del plano terrenal
logrando evolucionar espiritualmente, alcanzaremos la tan ansiada felicidad. Es decir, digo yo, aquí entra la jugada, por decirlo así, lo que en Kabbalah se conoce como fe por encima de la razón. Una de las leyes más importantes para seguir nuestro camino espiritual. Tenemos que comprender que debemos elevarnos por encima del plano terrenal. Y así lo explica, sigo leyendo, así lo explica Baal HaSulam o el Rabbi Yehuda Ashlag en su artículo La esencia de la religión y su propósito. Y dice así: y el que es más desarrollado que aquel siente a su egoísmo como algo realmente aborrecible, hasta el punto que no puede tolerarlo más dentro de sí y lo rechaza completamente, de acuerdo a la medida detectada, hasta que no quiere ni puede disfrutar de lo que hacen para él los demás. Y entonces comienzan a surgir en él los chispazos de amor hacia los demás, llamados altruismo, que es el atributo del bien general. Punto. Y dice el Rab, sin embargo, para llegar a eso, Baal HaSulam nos dice en ese mismo artículo que debemos pasar por un proceso gradual hasta estar preparados para percibir la bondad del Creador, expresándolo de la manera siguiente. Dice, Dios es el bien absoluto, supervisándonos en completa benevolencia, sin ninguna pizca de maldad, en una supervisión particular. Esto significa que su guía nos fuerza a pasar por una serie de fases en forma de causa y efecto, hasta que estamos capacitados para recibir el bien deseado. Dice el Rab, durante mi conversación con el genetista Richard P. Epstein, analizamos los retos que enfrenta la humanidad en un mundo cada vez más evolucionado en el aspecto material y por lo tanto cada vez más egoísta. A continuación viene la conclusión de nuestra plática. Dice así, pregunta a Oren Levy, que es el reportero del periódico Kabbalah Today. Oren dice, preguntando, entonces la Kabbalah afirma que el hombre moderno no ha alcanzado aún el último grado en su desarrollo evolutivo. Michael Lightman dice, creo que tanto el profesor Epstein como yo coincidimos en que aún debemos evolucionar más. El nivel humano no está en su cenit, no está en su superioridad, en lo más alto. Aún no vemos todo lo bueno que puede surgir de él. De acuerdo a la Kabbalah, el hombre debe alcanzar el nivel de la fuerza superior y llegar a incluir dentro de sí mismo todas las fuerzas superiores de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el hombre debe llegar a alcanzar
y comprender la realidad entera. Estamos hablando del desarrollo verdadero del hombre, no solo en el plano de su entendimiento intelectual o de su pensamiento o de su investigación, etcétera. No, sino cómo el hombre evoluciona él mismo. Y remata el Raf. Yo espero que lleguemos a ver el momento en que, el momento en que los científicos, independientemente, comprendan, entiendan, alcancen que sin un cambio interior no podrán penetrar más a fondo en el estudio e investigación de la de la materia, de la fuerza que opera detrás y de las múltiples leyes que le afectan. Tendrán que identificarlas de alguna manera. Y es imposible hacerlo utilizando nuestras mentes egoístas y la materia. Deberemos igualarnos en atributos a la naturaleza, en vez de ser opuestos a ella. Y finalmente tendremos que reconocer que la naturaleza es altruista y que es así como se creó la vida. Y podemos aprenderlo observando nuestras propias células y la manera en que éstas interactúan en nuestro cuerpo. Si ellas no funcionaran en perfecta armonía, el cuerpo no existiría. Cada una de ellas cuida el resto del cuerpo y es responsable del bienestar del cuerpo. Y así funciona la naturaleza. Funciona de la misma manera. Nosotros somos la única parte de la naturaleza que genera un desequilibrio y tendremos que llegar a reconocer esto y corregirnos a nosotros mismos. Y justamente de esto se trata la Kabbalah. Este método de cómo vamos a trabajar como la naturaleza es el método o el sistema que da la sabiduría de la Kabbalah. Y esto nos va a llevar al equilibrio, entre muchas otras cosas. Y dice el Rab, esperemos que a través de la ciencia realmente lleguemos a descubrir que no tenemos ninguna posibilidad de alcanzar las verdaderas leyes de la naturaleza a menos que cambiemos nosotros mismos. Y el doctor Richard dice, coincido con usted. Sin embargo, no creo que la ciencia esté yendo en esa dirección. Yo creo que existe alguna especie de orgullo entre los científicos. Algunos creen que pueden comprender mejor el universo con sus propias mentes y con sus propias herramientas. Y Michael Lyman dice, finalmente, pues esperemos que podamos encontrar la salida de esta turbulencia en la cual se ha metido el mundo moderno y que tanto del lado de la genética como de la Kabbalah, todo llegue algún día a conectarse
con una única ciencia divina. Con esto terminamos el primero de los capítulos de Ciencia y Kabbalah. Ya veremos más adelante todo lo que significa que el Dr. Lightman esté haciendo estas recomendaciones. El punto número 2, que se llama libre albedrío. Recuerdan que el Dr. Lightman nos decía que en el mundo corporal o en la materialidad en donde nos desarrollamos, no existe realmente el libre albedrío, porque se refiere a que solamente hay un camino, el deseo de disfrutar nada más, y todos estamos hechos de lo mismo. El deseo de recompensarnos, de beneficiarnos, de sentirnos bien, como bien decían del proceso químico dentro de cada quien. Pero el libre albedrío involucra otra forma, otro camino de desarrollarse aquí, que es el camino del otorgamiento. Y en ese sentido estriba lo del libre albedrío, que tenemos que entender que se presentan dos formas o dos caminos en el desarrollo espiritual de una persona. El desarrollo del deseo de recibir para ti mismo o del altruismo. Y entonces sí, decidimos por cuál nos queremos ir, y esa es la verdadera realidad del libre albedrío. Pero esto lo vamos a ver ya en la próxima reunión de lectura. Por lo pronto, bueno, pues vamos a dejarlo aquí y nos vemos para la siguiente grabación. Gracias. Buenas noches.